Un cordial saludo a toda la audiencia de este gran congreso virtual Aceptando el Desafío. Es una cortesía de la Fraternidad Hispana de Escuelas Bíblicas y Discipulado de las Asambleas de Dios. Saludo a todos nuestros relacionados en cada uno de los países y a los maestros que asumen el desafío de trabajar en pro del desarrollo de la vida cristiana de nuestros alumnos. Hoy, para presentar el tema, ¿cómo doy seguimiento a mi clase? Un espacio para afirmar la vida de los jóvenes y de los adultos. O sea, este contenido va enfocado o dirigido a maestros de edades de jóvenes y adultos. Evidentemente, tenemos una base bíblica que nos dice que es necesario darle seguimiento a los adultos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, y está hablando a adultos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así como también sabéis que de qué modo el Padre a sus hijos. Exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Por lo cual también él le dice: también yo, no pudiendo soportar más, envié informarle de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está hablando de su responsabilidad de cuidar a hombres y mujeres que habían creído en la fe de Cristo y que pudieran de algún modo extraviarse del camino. Cuando hablamos de seguimiento, ¿de qué hablamos? Hablamos de acompañar a los alumnos. Hablamos de proveer atención a modo de paternidad espiritual responsable. Este es un proceso que inicia con la evangelización, o sea, inmediatamente el alumno ha creído en Cristo como su Salvador. Ya estamos obligados a un acompañamiento, a un seguimiento que garantice que se afiance en la vida cristiana. Es crear, es proveer al alumno un ambiente saludable desde su nuevo nacimiento, desde su nueva vida. Es proveer el alimento espiritual, el entrenamiento, la corrección, el estímulo, el reto, la instrucción, el ejemplo. Ya ven que hay una serie de aplicaciones, hay una serie de procesos en el que podemos hablar que son útiles para el seguimiento en la vida cristiana de un alumno adulto. El objetivo final de la escuela bíblica dominical es que cada creyente sea un creyente maduro, capaz de dar respuesta a sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, evangelísticas, discipuladora, misionera, de mayordomía. Así que para que lo logren hay que acompañarlo en toda esta tarea. El maestro cristiano es el fundamento, la base para dirigir este proceso de seguimiento. El maestro cristiano como tal en su tarea debe esforzarse en seguir el ejemplo de Jesús como maestro. Ningún maestro supera a Cristo, así que seguir su paradigma, seguir su legado nos garantiza que haremos un buen trabajo como maestros. ¿Qué relación o cómo era la situación de Jesús frente a sus alumnos? Primero, Jesús conocía la materia que enseñaba, él sabía de lo que hablaba. Tenemos aportes bíblicos, citas bíblicas en los evangelios que muestran que él sabía lo que estaba enseñando. Él conocía a sus alumnos, sabía quiénes eran, los llamó, vivió con ellos, intimó con ellos de manera permanente. Conocía lo que había bueno y malo en la gente, conocía lo que había bueno y malo en sus alumnos, sabía corregirlo. No se me quita de la mente aquella imagen de lavar los pies, porque sabía que en ellos había unas intrigas internas por posiciones, primeros lugares y relaciones de superioridad unos con otros. Así que él le lava los pies para darle una lección de humildad. Él conocía lo que había en ellos, él sabía lo que iba a hacer. Jesús no estaba improvisando en un proceso con sus discípulos, sino que sabía qué iba a hacer con ellos, tenía propósito claro con ellos, así que no estaba a la suerte en un proceso de acompañamiento con ellos. Jesús enseñaba con gracia. La enseñanza debe ser inspiradora, la enseñanza debe ser un medio de bendición permanente a la gente. Pero además
Jesús enseñaba de manera clara y sencilla, por eso usó una serie de imágenes, figuras, parábolas, del contexto específico de sus alumnos. Variaba sus métodos de enseñanza, preguntas, ilustraciones, discusiones, disertaciones, tareas, lectura. Era un maestro genial para comprometer y ayudar al alumno en su propio desarrollo y relación con él. Pero además enseñaba con autoridad, enseñaba en el poder divino, tenía un encomio, un mandato de su padre y lo cumplía a cabalidad. Esto debemos ser tú y yo como maestros. Si queremos dar seguimiento puntual a nuestros alumnos, tenemos que superar de ser un maestro que simplemente esté en el aula unas horas, unos minutos con ellos y los soltamos hasta la próxima semana que lo vemos. Se trata de convivir con ellos a pesar de que vivimos en hogares separados, tenemos distancia, pero se trata de intervenir en su realidad de manera permanente. Ahora bien, ¿a quiénes intervenimos? A nuestros alumnos. Ya hemos dicho que el maestro debe conocer a sus alumnos. Para poder acompañarlo, seguirle, intervenir en su vida, un maestro tiene que saber con quién trata. Entonces, ¿quién es o cómo es un alumno joven, un alumno adulto? Primero, el alumno es el que aprende. El alumno es el objeto del esfuerzo y la tarea del maestro. Por él, por ella, el maestro se empeña, se prepara. Por él, por ella, el maestro ora. Por él, por ella, el maestro se capacita para responder a las necesidades y realidades de ese alumno. El alumno es el fundamento, es fundamental para el maestro. El alumno es la meta del maestro en el proceso. El proceso de enseñanza, aprendizaje debe afectar a ese alumno en sus sentimientos, en su voluntad, en su inteligencia, en sus habilidades y compromiso como cristiano. Deben ser desafiados los alumnos para asumir como creyentes su participación en el cuerpo de Cristo. No son individuos que están ahí, son parte de la vida de la iglesia y hay que desafiarlo en ello. Para ello tenemos que tomar en cuenta entonces algunas características de este alumno. El alumno joven, el alumno adulto ha alcanzado independencia de su familia de origen, ya tienen un propio núcleo en la mayoría de los casos. Sabe solucionar sus problemas de forma correcta, eso se espera, tiene niveles de madurez, ha adquirido su pleno desarrollo en su vida sexual adulta, tiene aspecto final de hombre o de mujer ya que asume sus propias responsabilidades, ha alcanzado madureces sociales, no se interactúa, tiene amigos, se relaciona, trabaja con la gente, tiene habilidad de relacionarse con muchas personas, se ha desarrollado en lo económico, en lo social, ha elegido un tipo de tarea, profesión, oficio que realiza, puede ayudar económicamente en el núcleo en el que se desenvuelve. También el alumno adulto ha alcanzado criterio de independencia al pensar, tiene posibilidad de tomar postura, posiciones frente a ideas o argumentos de otros, puede tomar sus propias determinaciones, ha adquirido una escala de valores en su vida, sabe manejar su tiempo libre, ha alcanzado también pleno desarrollo de su potencialidad física, ya terminó su proceso de crecimiento, ya es una persona completa, posee capacidad para razonar, toma grandes decisiones y compromisos serios, mide, juzga, toma determinación, tiene capacidad para aprender. A veces pensamos que los adultos no aprenden. Los adultos aprenden tanto como los niños, solo que tienen que ejecutar un proceso previo que es desaprender muchas cosas. Así que el alumno adulto aprende entrando en un conflicto cognitivo entre lo que ya sabe y lo que debe aprender de nuevo. Así que puede aprender. Ahora aprende a veces con otros criterios muy diferentes del alumno más joven, más infante. Una cuestión a tomar en cuenta con el alumno adulto es que no cambiará su fe y su sentimiento tan rápidamente. Hay que trabajarlo, hay que acompañarlo, hay que convencerlo de las decisiones que debe tomar y generalmente cumplen con sus responsabilidades. Estas son características que tenemos que tener en cuenta si queremos dar seguimiento
al alumno adulto, porque el alumno adulto es un elemento, es una persona, es un individuo con el que hay que establecer una especie de negociación en su proceso de desarrollo y crecimiento cristiano. Al ver las características de los alumnos, entonces tenemos que pensar cómo lo tiene que hacer el maestro con ellos. Los resultados finales del proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumno adulto hay que obtenerlo más allá del aula. Y algunos principios a tomar en cuenta. Primero, la horizontalidad. Relación de igualdad entre docente y alumno, entre docente y estudiante. Una cuestión muy fundamental. A veces un error que cometemos en la enseñanza bíblica es que tratamos de enseñar a adultos como si estuviéramos enseñando niños. Y en este caso hay que tener muy en cuenta que los adultos están en el mismo nivel de relación con los maestros. No hay niveles de superioridad entre maestro y alumno cuando trabajamos con adultos. Además, hay que tomar en cuenta su participación. Tienen madurez reflexiva, tienen actividad crítica. Entonces hay que tomar en cuenta, no podemos intentar inducción sin que ellos reflexionen, discutan, analicen, tengan propia postura. Hay que darle participación. Además hay que aprender a hacer sinergia. Las fuerzas y conocimiento de ellos entre sí, como equipo, como grupo, sumada a la del maestro, se pueden tener grandes resultados. Hay que aprovechar su participación. No estamos ahí para que ellos sean simplemente receptores y que nosotros seamos los únicos emisores o que podemos hacer o dar información o contenido o procesos, sino que ellos pueden ser parte y tenemos que aprender a hacer sinergia con ellos, que ellos participen. Ahora bien, teniendo en cuenta mi rol como maestro, teniendo en cuenta las características de los alumnos y teniendo en cuenta los principios de horizontalidad, participación y sinergia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los adultos, ahora podemos siempre responder a la pregunta, ¿cómo dar seguimiento al alumno joven, al alumno adulto? Como hemos dicho antes, el seguimiento a los alumnos de la clase es el proceso de acompañarles en su vida y crecimiento espiritual. Ya dijimos que es paternidad espiritual. Que su caminar en la vida cristiana sea saludable y nosotros como sus maestros vamos a intervenir para que esto sea posible. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso hay que tener en cuenta varios factores, tales como la personalidad del alumno. No todos ellos son iguales. No todos ellos reaccionan del mismo modo frente a los diferentes estímulos del proceso de enseñanza-aprendizaje, así que la personalidad es fundamental. Y ya sabemos que hay que conocerlos, hay que saber quiénes son, hay que saber cómo piensan, dónde viven, cómo se manejan, cuáles disciplinas en la vida son las que ocupa su tiempo, sus tareas, sus enfoques. Así que hay que conocer bien a estos alumnos, sus necesidades físicas, sociales, emocionales, sentimentales, intelectuales, espirituales, ministeriales, porque son gente, son individuos que son parte del cuerpo de Cristo y que Dios tiene planes con ellos y hay que integrarlo en sus tareas ministeriales. Hay que conocer esos propósitos, esas intenciones ministeriales. Hay que conocer sus dones espirituales, porque estos son fundamentales para su ministerio. Hay que conocer sus habilidades, qué saben hacer, cuáles destrezas tienen, cuáles competencias han alcanzado y cómo vamos a involucrar esta competencia en su propio desarrollo, en el desarrollo de otros, de sus iguales. No olvidemos que tenemos que hacer sinergia, que es un proceso de participación horizontal entre el maestro y todos los alumnos. Hay que incluir sus experiencias. Tienen experiencia, no son bebés que comienzan a hacer su vida. Es gente que ya ha vivido un buen tiempo, así que sus experiencias son fundamentales para el proceso. Además hay que tener en cuenta los indicadores o criterios de vida cristiana y su vinculación a la iglesia. ¿Cómo son como cristianos? ¿Están avanzando? ¿Están madurando? ¿Creen en la palabra?
son firmes, son fieles, cómo son frente a su compromiso de vida cristiana. Así que hay que tomar todavía eso en cuenta. Para que el seguimiento sea más efectivo, el grupo de alumnos debe ser lo más homogéneo posible, o sea, que la edad, el estado civil, situación laboral, disciplina profesional, otros factores que si son coincidentes en el grupo facilitan el acompañamiento, porque es más fácil hacer sinergia, es más fácil la participación. Es difícil acompañar cuando tengo mucha distancia de edades, porque el trabajo del maestro se hace mucho más desafiante, mucho más comprometedor, mucho más esfuerzo. Pero si tenemos grupos más cercanos entre sí, entonces hay más posibilidad de horizontalidad en el proceso. A los fines de establecer necesidad o tipo de seguimiento, es fundamental entonces tener homogeneidad con el grupo, en el grupo de trabajo. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso, es bueno que nos podamos hacer algunas preguntas para poder definir por dónde voy a caminar en el seguimiento con mis alumnos. ¿Cuáles son sus luchas espirituales? Aquí yo tengo que pensar en nombres y apellidos, ya lo conozco. ¿Cuáles son las luchas de José, espiritualmente hablando? ¿Cómo está conduciéndose en la vida cristiana? ¿Cómo está ese hombre administrándose en la familia? ¿Cuáles son las luchas de María, de Elizabeth, de Ana? ¿Qué está pasando con estas mujeres? ¿Cuáles son las enseñanzas bíblicas que todavía le hacen falta, que no han afianzado ese conocimiento? Porque en su conducta cristiana, en su vida, en su cotidianidad, noto que todavía hay principios bíblicos que no obedece, que no incorpora. ¿Cuáles son las brechas de conocimiento bíblico que tiene? Confunde los hechos de Moisés con lo de Noé. ¿Fue para esa persona Moisés quien edificó el arca, quien hizo el arca? ¿O fue Noé el que guió al pueblo en el desierto? O sea, ¿cuáles son las brechas que tienen? ¿Cuáles actitudes necesitan cambiar? ¿Qué reacciones en su vida, en su personalidad necesitan modificar? ¿Cuáles áreas de su vida necesitan madurar? ¿Cómo va su vida de familia? ¿Están asumiendo mis alumnos la vida cristiana y como iglesia que se necesita que asuman? ¿Sobre cuál tema están interesados por la etapa que están viviendo en este momento en su familia, en su vida en particular? Y muchas otras preguntas que podemos hacernos que pudieran definir hacia dónde tenemos que ir cuando tratamos de acompañarlo, cuando tratamos de ayudarlo, ser soporte para su vida cristiana. Eso quiere decir que el maestro también debe plantearse frente a las preguntas a sus alumnos o sobre sus alumnos, plantearse los objetivos a lograr con estos. Bueno, un objetivo puntual es que este alumno guarde, que obedezca la verdad bíblica. Un objetivo puntual es que sea transformado como un resultado de la enseñanza. Un objetivo también es que sus necesidades sean respondidas o suplidas en este proceso. Que se convierta en un investigador incansable de las Escrituras. Que este alumno logre capacidad para actuar de forma racional de acuerdo a las Escrituras. Que este alumno desarrolle sus potencialidades como creyentes. Que este alumno se convierta en un ministro, en un servidor de otro creyente, entre otros objetivos. O sea, seguir a un alumno, acompañar a un alumno, quiere decir que el maestro tiene metas específicas con cada alumno porque le conoce a cada uno y sabe cómo responder, cómo acompañar, cómo actuar para favorecer a cada alumno en su proceso. Ahora bien, ¿cómo acompañarlos finalmente? ¿Cuáles son los procesos o medios para dar el seguimiento que los alumnos necesitan? Bueno, primero de ello la oración. Hay que orar a favor de nuestros alumnos. Sabemos de sus necesidades, ya le conocemos, entonces sabemos por qué orar a favor de ellos. Hay que tener control de su asistencia a clase y a los servicios de la iglesia. Tienen que tener vida cristiana, participar, ser parte de los procesos y tenemos que tener control de cuán comprometidos están con los procesos. Hay que mantener registro de las visitas que le hacemos o de los trabajos que entre grupo hacemos que hagan para una manera de poder llevar el control
de cómo va el acompañamiento y el proceso y qué tanto están desarrollando respondiendo al acompañamiento que estamos dando. Hay que tener registro de todo lo que hacemos con ellos. Le conocemos, tenemos unas fichas, tenemos indicaciones, hay que identificarse con ellos las situaciones que le afecten. Una manera de darle seguimiento es estar con ellos en celebraciones de cumpleaños, aniversarios, graduaciones, nacimiento de hijos, enfermedad, muerte de parientes y demás. O sea, hay que ser parte de su vida. Una manera de acompañarlo es ofrecerle consejería para enfrentar o resolver situaciones que afectan su vida. Otro medio, llamadas telefónicas para trabajar con ello. Recomendación de lecturas o crear círculo de lectura entre sus alumnos. Acuérdense que tenemos que manejarnos como horizontalidad y sinergia con ello. Asignar tareas que establezcan el vínculo de colaboración entre alumnos, que permitan el desarrollo ministerial de los alumnos, ayudarlos a que puedan acompañar a otros, a orar con otros, ser apoyo en alguna situación específica de otro hermano, que puedan evangelizar, que puedan cuidar a otros nuevos en la fe, que son más recientes que ellos y que no conocen o no han crecido como ya ellos lo han logrado. Hay que acompañarlos también a que ellos también puedan identificar sus dones espirituales, dones que les serán útiles para su propio ministerio. Así que, hermano, hay una serie de procesos o formas de acompañarle. Pero también una manera de dar seguimiento es aprovechar la tecnología. WhatsApp es un medio para dar seguimiento. Podemos conformar grupos, eso garantiza la horizontalidad y la participación. Podemos establecer llamadas, compartir video, notas de voz, fotos, pasajes bíblicos, consejos breves, libros y otros. Así que WhatsApp es un medio que nos puede ayudar para dar seguimiento. También Telegram en este caso. Instagram nos puede ayudar a establecer comunidad, manejar reflexiones, diálogo breve a través de chat, compartir texto bíblico, consejos. Así que Instagram es un medio para estar cerca, para acompañar. Zoom, GCmeet, StreamYard y otros medios me sirven para reuniones, para compartir lecciones, para establecer diálogo, para hacer evaluaciones, para dar testimonio, para tener pequeños convivios, como decimos en algún momento. O sea, nos permite. Hay una plataforma que se llama Classroom o Scholarship que sirven para entonces envíos de libros, asignaciones de tareas, evaluaciones, compartir videos y otros que nos pueden ayudar. Así que también asignar tareas que permitan desempeño ministerial del alumno, acompañar a otro para orar, ser apoyo en alguna situación específica es fundamental, ya decíamos. Ahora, la clave es que el maestro encuentre los medios posibles en su contexto. Es posible que tú digas, bueno, pero yo no tengo esos medios que el hermano Abel me está diciendo, pero en tu contexto debes encontrar la forma de acompañar a tus alumnos, de hacerle paternidad espiritual a tus alumnos, saber cómo va su progreso frente a las enseñanzas de las escrituras que tú compartes, qué aprende, cómo va su reacción como alumno integralmente, o sea, en todas las dimensiones de su vida, no solamente en la dimensión espiritual, sino también en la dimensión social, en la dimensión física, en la dimensión emocional, sentimental. ¿Cómo va progresando mi alumno? Es la clave que yo encuentre en mi contexto los medios para acompañarlo en su realidad particular. Ahora bien, si hacemos esto, si logramos afianzar un proceso de seguimiento, tenemos que concluir que todo maestro de escuela bíblica, al asumir el seguimiento, estará cumpliendo diferentes roles, más allá del aula, evidentemente, a fin de que pueda responder a la diversidad de necesidades y expectativas referente a la vida y situación de sus alumnos. Es importante estar claro de que el maestro que enseña adecuadamente y da el seguimiento necesario a cada alumno, pues le conoce, sabe de sus necesidades, entonces logrará
que sus alumnos acepten a Cristo como Salvador, que sean cristianos auténticos, si es que aún no conocen a Cristo y si están en el proceso de nuevo nacimiento. También logrará que sus alumnos se unan como miembros de la iglesia, porque esos son asimiladores, es una persona que conecta al alumno con su grupo. Además, logrará que sus alumnos asistan con regularidad a su clase. Además, también debe lograr que estudien la Biblia diariamente. Un maestro que da seguimiento logrará que sus alumnos asistan regularmente a los cultos, a la predicación, a las reuniones de la iglesia. Además, logrará que este alumno se comprometa en la vida cristiana, que sea un hombre de intimidad con Dios, que ore, que se relacione con Dios como le es necesario. Así que, hermanos, ojalá que cada uno de ustedes, que nosotros podamos asumir con gran entereza la vida cristiana y llevar a cabo el proceso de acompañamiento a mis alumnos, sin olvidar que el alumno adulto tiene tantos desafíos o mayor que el alumno niño, el infante, en el seguimiento. Porque con los adultos no contamos con la intermediación de los padres. Ese es un proceso que tenemos que hacer directamente nosotros. Les habló el pastor Juan Abel Encarnación desde la República Dominicana. Espero haber sido de bendición en este diálogo con ustedes. Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Eva Benítez y te saludo desde América del Sur. Mi país es Paraguay y tengo el privilegio de servir al Señor en el Departamento de Escuela Bíblica como directora interina. Te invito a que puedas unirte en oración conmigo pidiendo al Señor por el liderazgo de cada escuela bíblica en cada país. Pedimos al Señor pasión, fortaleza, visión y buen equipo. Señor, en este momento nos unimos en un mismo sentir pidiendo a ti por cada liderazgo de cada país de la escuela bíblica. Bendigo en tu nombre a cada siervo, a cada sierva dispuesto, Señor, a cumplir tu llamado. Señor, te pido que tu fortaleza, tu visión, tu pasión sea en sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que les rodees de un buen trabajo en equipo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dirigiendo sus vidas. Te pido, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, rebose en sus corazones, Señor, para cumplir a cabalidad, para cumplir con excelencia el trabajo que tú has encomendado, Señor. Gracias te doy por la oportunidad, por el privilegio, por la responsabilidad que nos das de servir a tu iglesia, Señor. Gracias te doy. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote a través de nosotros. Reconocemos que con nuestras fuerzas no podremos, Señor, pero, Señor, acudimos a ti para darte la gloria y la honra, y que a través de cada, Señor, fragilidad que tengamos, a través de cada debilidad de nuestra humanidad, tú te glorifiques, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has puesto el llamado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aceptar el desafío que tú pones delante de nosotros, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.